Bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de los esquemas, de los 6 temas, en los que vemos los 6 temas de contenido de la selectividad de historia de Cataluña, y en el caso de hoy nos toca el segundo tema, que es el del catalanisme polític, que como sabes, 1833-1931. Y también lo vemos en dos etapas. Normalmente se considera que la crisis del 98, más concretamente en 1901, que es cuando la Lliga Regionalista se crea y empieza a ganar peso, es el punto de inflexión. Entonces hacemos con otro día, hago un poco de zoom y voy explicando cada uno de las partes. Recuerda que el temario oficial de la selectividad empieza en 1874-75, pero tú tienes que saber algo de antecedentes y por eso aquí te pone 1833. ¿Qué antecedentes tienes que saber? Por ejemplo, tienes que saber lo que es la Renaixença, y la Renaixença es un movimiento cultural que lo que hace es reivindicar la llengua catalana. Per què? Perquè amb els decrets de nova planta d'inicis del segle XVIII es prohibeixen segons quines coses, que eren pròpies de la cultura catalana o institucions pròpies de Catalunya. I aquestes reivindicacions que són d'àmbit més, diguem, intel·lectual, són primer en un àmbit cultural i després passar a un moviment més popular. Fins que es donen compte cap a mitjans a la segona part del segle XIX, es decir, 1800 largos, lo que sucede es que se dan cuenta que si quieren cambiar cosas se tienen que meter de lleno en la política para cambiar las cosas. Y por lo tanto este catalanisme polític tiene unas reivindicaciones como son la autonomía, la descentralización y la lengua catalana. Y todo comienza desde una perspectiva progresista, concretamente desde una visión federalista. Recuerda que una federación, pues Estados Unidos sería el caso de un estado federal, en el que un estado dentro del cual hay diversos estados autónomos. Pi Margall, como líder de este federalismo, lidera esta corriente y, por ejemplo, propone el Pacte de Tortosa, en la cual propone esta unión con lo que sería antiguamente la Corona de Aragón para transformar a España en una federación. De este grupo de federalistas surge Valentí Almirall, que es como el primer personaje así importante catalán, que lo que hace es crear la primera organización, la que se considera la primera organización política de ámbito catalán, que es el Centre Català, en 1882. Y él, junto a su organización, lo que hacen es el Memorial de Greuges en 1885. Greuges en castellano serían como quejas, entonces lo que es un recull, es una colección de todas las quejas que el pueblo catalán tendría respecto a la organización o respecto a la centralización que tenía España frente a todos los demás territorios, entre ellos Cataluña. De esta vertiente más progresista surge una vertiente más conservadora, que es la de la llegada a Cataluña en 1887. Y esta formación política más conservadora lo que hace es también un mensaje a la reina regente, porque recuerda que Alfonso XII, desde el 85, que no está, nos dejó, descanse en paz, y en 1888 se redacta este mensaje a la reina regente también con la idea de transmitir cómo se siente el pueblo catalán. La llegada a Cataluña se transformará en 1891 en Unió Catalanista que el objetivo es, lo que ellos detectaban era que el catalanismo político estaba muy presente en el ámbito urbano y no tanto en el ámbito rural, y por lo tanto Unió Catalanista lo que querrá es llegar a toda Cataluña, no únicamente a los núcleos urbanos, y redactará las bases de Manresa un año más tarde, en 1892. Las bases de Manresa, que son 17 artículos, con lo que ellos considerarían que se tenía que organizar Cataluña o la relación Cataluña-España, ¿no? Lo que sería más para el poder central y lo que sería más para el poder regional. Un ideal de constitución, por así decirlo, entre comillas. De esta unión catalanista saldrá en 1900 al Centre Nacional Català, que junto a Unió Regionalista más tarde será la suma y la Lliga Regionalista. La diferencia, ¿cuál es? Que al Centre Nacional Català es donde, digamos, están los políticos, no pues Enric Prat de la Riba, por ejemplo, y en cambio en Unió Regionalista es donde está la gente con pasta. Por lo tanto, es como que se juntaron los que tenían pasta con los políticos para hacer un partido político de gente con pasta, que es un partido político conservador, que es la Lliga Regionalista, y que se considera el primer partido político moderno, por así decirlo. Unió Regionalista, aquí te hablo también, lo tienes justo encima, el tancament de caixes, ¿no? Pues Unió Regionalista, que miraba por el beneplácito, por el beneficio de la gente con pasta, estaba aquí presente en el tancament de caixes. Hago también un paréntesis aquí abajo, que lo tapa, pero justo antes de Torres y Baixas pone bigatanisme.
lo pongo un poco, no se verá, bueno, que ponen bigatanisme, que es este catalanismo conservador, pero más tradicionalista, más ligado al movimiento católico y cristiano, porque ellos consideran que la sociedad ahora mismo con la industrialización se está pervirtiendo y que es necesario los valores cristianos, y por tanto entienden que el catalanismo ligado a unos valores cristianos. Y aquí tenemos la figura de Torres i Bages, que por ejemplo escribe la tradición catalana en 1892 paralelamente a las bases de Manresa, o sea, simultáneamente, perdón. Como digo, esto de aquí, esta unión entre Unió Regionalista y Centre Nacional Catalán, tiene éxito con aquello de la candidatura de los 4 presidents, y como tiene éxito, pues forman la Lliga Regionalista en 1901. Y con este primer partido político moderno, que se considera moderno dentro del Estado español, da lugar a la segunda parte, por así decirlo, del catalanismo polític. Y aquí tendremos 2 etapas. Una hasta 1914 y otra a partir de 1914. El punto de inflexión en este caso es la Mancomunitat. Hasta 1914, ¿qué pasa? Pues tienes la Lliga Regionalista, cuyos líderes está Prat de la Riba y Cambó como portavoz en Madrid. Hay algunos conflictos, por ejemplo, a raíz de la visita de Alfonso XIII, y esto hace que haya algunas personas que formaban parte, que eran catalanistas, ya dejen de ser monárquicos y se convierten en republicanos, y por lo tanto funden diversas organizaciones. Por ejemplo, Lluís Domènech i Montaner, que funda Centre Nacionalista República en 1906. ¿Qué es lo que sucede también? Que en estas épocas también están los incidentes de Cucut, y como sabes, pues chistes de militares pegando palos y estas cosas tan bonitas que siempre pasan. ¿Y cómo reacciona el gobierno delante de estos incidents de Cucut? Pues la llei de jurisdiccions. ¿Qué es la llei de jurisdiccions? Pues que si a un militar le da la gana pegarte de un palo porque le has dicho algo, te has reído de él, pues lo puede hacer y no pasa nada. La reacción de la sociedad catalana, ¿cuál es? Hacer una coalición de todos los partidos catalanes, o la mayoría de ellos, porque no está incluido ni los partidos dinásticos de Cánovas ni Sagasta, bueno, que ahora en aquel momento ya serán Maura y Canalejas, ni tampoco el partido de Lerroux, que será protagonista en la Segunda República. Entonces, Solidaritat Catalana, que es pues la coalición de los partidos catalanes, en 1906 redactan un programa político que es el programa Tívoli, sobre todo con 2 objetivos, pues la descentralización, es decir, la autonomía, y la abolición de la ley de jurisdicciones. Lo que pasa que al final se acaban peleando porque dentro de una coalición de todos los partidos catalanistas pues siempre hay gente más de derechas y más de izquierdas. Y por lo tanto al final pues Unión Federal Nacionalista, por ejemplo, republicana, se acaba creando y acaba yendo por su lado, y es como que toda la Solidaritat Catalana se descompone. Y lo último que cerraría esta primera etapa sería la Setmana Tràgica, que como sabes es en julio de 1909 y sería un poco parda por todas las batallitas que hay en el tercio norte de África, en la zona del Rif, del Oro, con la derrota del Barranco del Lobo. Lo que esta derrota hace es que la situación militar de España sea mala y hay que llamar a reservistas, es decir, gente que no son militares pero que habían hecho el servicio militar y estaban pues con la posibilidad de ser llamados para la guerra. ¿Y cuál es el hándicap? ¿Qué es lo que te pone aquí? Que aún no estaba vigente la Llei de Llevas. ¿Qué era esta Llei de Llevas? Una ley de una de las reformas que comentábamos ayer, que forma parte de las liberales de Canalejas. Es que en 1912 esta ley lo que hacía era que hasta el momento, si tú eras reservista y eras llamado para la guerra, si pagabas un impuesto te librabas de ir. ¿Qué pasa? Que esta ley es de 1912. Esto quiere decir que en 1909, si a ti te llaman para ir a la guerra, puedes pagar y te libras de ir a la guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que en 1909 a la guerra van los pobres, van los obreros, no los ricos, y por lo tanto los obreros se revolucionan contra esta digamos, llamada a reservistas. Sería bastante parda en semana durante una semana con barricadas y demás. Farré y Guardia, por ejemplo, que es un anarquista, pues pasa a mejor vida, etc. La idea era de, digamos, condenar a muerte y tener represiones duras, en el caso de Farré y Guardia, o con otras represiones que no fuesen la muerte, pero otras bastante duras, para escarmentar a los anarquistas y a los obreros, para meterles miedo. Todo esto igualmente, había también un sentimiento nacionalista que cada vez iba creyendo de más autonomía, y lo que se hace es la ley de mancomunidades, entre Canalejas y después Dato. La ley de mancomunidades permite que haya las provincias se mancomunen, es decir, se unen para gestionar las cosas. ¿Qué es lo que sucedía? Que en el caso de Cataluña, este gestionar las cosas no te aporta ninguna competencia nueva, sino que era simplemente las competencias que antes tenían las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, pues ahora las ceden a la Mancomunidad de Cataluña, pero no tienen competencias nuevas. Por lo tanto, es un poco una entidad de florero, más que de otra cosa.
de imagen. Y tiene, concretamente aquí pongo dos, pero tiene 3 presidentes, luego hablaremos del tercero, pero tiene 2 presidentes, por así decirlo, democráticos, que son Prat de la Riba, que es hasta 1917, desde su creación el 14 hasta el 17, y Puig i Cadafalch hasta el 23, porque en el 23 entra Primo de Rivera. Después de esto también tenemos al pistularismo, que también lo comentamos en el anterior tema, en el tema 1, y el pistularismo, que como ves aquí, 1918-1923, es cuando los obreros y los empresarios, con su sindicato barra matones, que se llamaba Sindicat Lliure, se dedican a pelearse y a pegarse tiros. Y aquí es, por ejemplo, cosas que tengas que resaltar, pues la vaga de la canadenca en 1919, que dejó sin luz durante bastantes días a buena parte de la ciudad de Barcelona, y para reclamar una jornada laboral de 8 horas, mejoras de las condiciones laborales, etc. Y, por ejemplo, en 1921 la muerte de Dato a manos de un anarquista de la CNT, y también la muerte de Salvador Seguí, noi del Sucre, líder de la CNT, en 1923. Además, en Cataluña van surgiendo pues esta unión entre republicanos y obreros, es decir, fuerzas republicanas que defiendan los intereses de los obreros. Y aquí tienes 4 ejemplos: a partir República Català de Lluís Companys, Acció Catalana, que digamos será como una extinción de la Lliga Regionalista, Estat Català de Francesc Macià, y Unió Socialista de Cataluña, que sale del PSOE. Y lo último, lo que tendrías que hacer mención, si te hablan por esta parte desde 1914 hacia adelante del caso del catalanismo, es la dictadura del Primo de Rivera y toda la represión y de falta de libertades que hubo hacia Cataluña. Y como ejemplo pongo el poner a dedo a Alfons Sala desde 1923 a 1925 como presidente y líder de la Mancomunidad de Cataluña. Y con esto ya estaría. Sé que hay muchos nombres, muchos partidos y demás, pero si tienes un esquema como este en mente, ves que ya no es tan difícil. Entonces, a partir de aquí sí que puedes ir entrando un poco en temarios si es que te interesa este tema para la selectividad. Así que nada más por hoy. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el de la Segunda República. Nos vemos.